Bienvenidos a interbolivia.com. En los próximos 4 meses tendríamos 48.000 personas infectadas con coronavirus, de las cuales 3.840 perderían la vida en Bolivia. Estas son las proyecciones que se tienen. Exactamente, lo que tú acabas de decir. ¿Cómo se calculan estas proyecciones? Lo que tú acabas de decir es un título, y ese título realmente alarma. Yo agarro mis maletas y comienzo a correr. Claro. ¿Por qué viene este cálculo? En este momento, Bolivia, cuando ayer me entrevistaba el periodista en Trambasaguas, estábamos con 300 casos. En Trambasaguas estábamos con 300 casos. En la noche hemos tenido 30 nuevos casos, o sea 330, y hemos llegado a 8.18. Por eso que esta cifra es dinámica, y lo fundamental que tienen que hacer los gobiernos, los ministerios, es de buscar la forma de cómo paliar. Uno, paliar la multiplicación y el contagio, o sea, la transmisión, y dos, la mortalidad. Entonces tienes dos aspectos, y Bolivia tiene un componente más social, político, económico y sanitario. Bien, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? A ver. Ya, normalmente, si tú tomas en cuenta la mañana de ayer versus la noche, hemos tenido un crecimiento del 10%. Pero cuando se hacen los cálculos epidemiológicos, multiplicas por 3 por una semana. O sea que lo que tú calcularías en una semana, en 7 días, estamos hablando de 900 casos. 3 por 300 son 900. Si tú calculas en 30 días, estaríamos hablando de 9.000 casos. Y si tú calculas en 4 meses, estarías hablando de 48.000 casos. O sea, esta es la proyección epidemiológica de acuerdo al comportamiento que estamos teniendo nosotros en este tiempo desde el inicio, que son hace 34 días. Es un mes y 4 días. Entonces, no te olvides que hemos comenzado con un solo paciente, con 2 pacientes, los importados de Italia. Ahora, cuando tú ya vas a sumas macro, te voy a dar un ejemplo de los Estados Unidos. En 4 días, Estados Unidos ha subido de 367.758 casos a 529.000 casos, casi el doble. Pero ya estamos hablando de un crecimiento de aproximadamente 250.000 casos en 4 días. Alarmante, ¿no? Pero si tú ves las muertes, en 4 días, de 10.981 ha subido a 20.558. 10.000 muertos en 4 días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es el porcentaje de crecimiento que ocurre. Preocupa en este momento, y esto debo aclarar, no estoy haciendo una proyección, no estoy haciendo una especulación. Preocupa el porcentaje de mortalidad de nuestro país, que es el 8%. La intención de tener medidas más contundentes en los próximos días va a tener que reducir esta mortalidad. Porque si tendríamos nosotros esta proyección del 8% a 4 meses, ahora sí viene el resultado de 3.800 muertos. Pero si nosotros mejoramos las condiciones, y te voy a decir cuáles son las condiciones y que el gobierno se está planteando y proponiendo. Si mejoramos las condiciones y logramos bajar a un 4%, estaríamos hablando de 1.900 casos. Y si es que llegamos a la cifra de China, que es 2.1%, estaríamos hablando de 950 casos. Entonces, no es que Aníbal Cruz predijo 3.800 casos, sino que está viendo la proyección que tenemos de acuerdo al porcentaje y que nosotros tenemos que reducir con medidas. ¿Cómo se reduce? Es muy sencillo. Primero, tenemos las medidas higiénico-dietéticas de aislamiento. La cuarentena. Importante. La restricción de la circulación y a la distancia. Y tercero, algo importantísimo, que corresponde a las pruebas de laboratorio. Si tú te das cuenta, cuando comenzamos nosotros con el primer caso, yo tuve que mandar al CDC de Atlanta y me dieron el resultado después de 4 días. Pasaron días. 4 días. Imagínate la persona sospechosa transmitiendo durante 4 días.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Aislamiento total de sospechoso. Felizmente, en el transcurso de 15 días, logramos habilitar 3 laboratorios, Cenetrop, Inlasa y CEDES. Estos 3 laboratorios nos llevaron a mejorar nuestra calidad diagnóstica y a disminuir nuestro porcentaje. Ahora, si tú consideras el porcentaje nuestro de 8% y comparas con Está por encima España, de la media, ¿no?, de los otros países. claro, si comparas con España, España tiene el 10%. Y si nosotros tendríamos que hablar de una proyección de acuerdo a nuestro crecimiento, España tendría 4.800 casos, 1.000 casos más que Bolivia. O sea, por eso es que te digo, ahora, tiene otras variantes este cálculo. Las variantes son la edad. En España y en Europa ha muerto mucha gente porque tiene mucha gente de la edad. De la tercera edad. En Bolivia, si tú agarras nuestro porcentaje, prácticamente más del 80% de nuestros pacientes que han fallecido también son de la tercera edad. Entonces, 2 defectos importantísimos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay ha comenzado 32 días antes, o sea, 2 días antes que después de Bolivia, y Uruguay tiene 415 casos para ayer en la mañana, casi el 50% más que Bolivia. Entonces, ¿qué decimos? Mira esta conclusión, que Uruguay no ha tomado las medidas que Bolivia ha tomado. Bueno, y las medidas de Bolivia han sido destacadas internacionalmente. Han sido destacadas porque yo te digo una cosa, y eso es loable para el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Se ha mantenido la curva casi en una meseta en relación, somos los 3 países que menos casos tenemos. Pero mira, Uruguay, que tiene la mitad de población de Bolivia, la mitad de población, y eso menos de la mitad, tiene solamente 7 muertos, 1.3 de mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si bien la contención de la transmisión no ha sido efectiva, en la contención de las complicaciones ha sido muy efectiva. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene infraestructura, porque Uruguay tiene equipamiento, porque Uruguay es una población pequeña. Pero si nos vamos al otro lado, a Chile, que es el doble de población de nosotros, Chile ha comenzado 42 días, o sea, casi una semana, casi 10 días antes que nosotros. Y mira, Chile tiene 7.000 casos, pero tiene 79 muertos. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene el 1%. Entonces, tenemos que jugar, lo que tenemos que tender en esto, que ya en algunas ciudades es, yo diría, en forma incontrolable, por ejemplo, la ciudad de Santa Cruz, donde la transmisión es comunitaria, la ciudad de La Paz y Cochabamba, que está entrando en esa fase. Exacto. Pues lo que tenemos que evitar son romper las cadenas de transmisión en las zonas, y segundo, que tenemos que evitar es de que nosotros tenemos que mejorar nuestro sistema. Estamos haciéndolo rápidamente, el gobierno está haciendo rápidamente para evitar las complicaciones y las muertes. Perfecto, señor Aníbal Cruz. Mire, y son interesantes los datos justamente que hablamos de Santa Cruz y La Paz y de los países vecinos. Estamos en contacto nacional con Juan Carlos Monroy en el departamento de La Paz, quien quiere hacerle algunas consultas, señor Cruz. Juan Carlos, adelante. Gracias, Rodrigo. Doctor Cruz, ¿cómo le va? Un saludo desde la ciudad de La Paz. Estaba escuchando atentamente lo que decía y usted insiste en los datos que ha lanzado en esta entrevista, que no son especulación, no son proyección. Es un cálculo el que está haciendo usted, y mi pregunta, o mis preguntas, mis dudas son, doctor Cruz, ¿cálculos en base a qué? ¿Cálculos en base a un contagio sostenido en Bolivia de aquí en adelante, que va a llegar sí o sí a 48.000 infectados, hágase lo que se haga en cuanto a controles de cuarentena y de aislamiento social? Es decir, ¿se va a llegar sí o sí a esa cifra que dice usted? ¿De dónde saca esas cifras? Querido Juan Carlos, muchas gracias por la entrevista, saludos a todo el país. No es un cálculo, tampoco es una proyección. Lo que nosotros hacemos normalmente es tomar tablas internacionales que permiten también hacer una relación. Es muy complejo esto que te digo, porque tenemos que ver la situación del país, tenemos que ver las condiciones sanitarias que tiene y tenemos que también ver el grado de contagio y de transmisión comunitaria. Te voy a poner un ejemplo para que tengamos claro.
El día de ayer, por la mañana, cuando yo era entrevistado por el periodista en Ambas Aguas, teníamos 300 pacientes infectados. Por la tarde, teníamos 330 pacientes infectados. Lo que quiere decir es que hemos tenido un crecimiento del 10% en solo 12 horas. Si nosotros tomamos esa proyección que está ocurriendo principalmente en lugares donde tenemos nosotros ya el contagio comunitario, entonces el crecimiento es exponencial. Ahora, ¿qué es lo que he querido yo explicar? ¿Qué es lo que yo he querido explicar ayer? Y no es para amedrentar a la población ni causar una alarma que en algunos medios, cuando solamente toman las cifras finales, se manifiesta. ¿Qué es lo que está pasando? Que si nosotros tomamos en cuenta la proyección que tenemos normalmente se hace de la siguiente manera. En 7 días multiplicas por 3, lo que quiere decir que en los próximos 7 días nosotros vamos a tener 900 casos. Y si nosotros calculamos en el mes, nosotros vamos a tener 9,000 casos, o sea, en 30 días. Perdón, doctor y si nosotros Cruz, calculamos... Discúlpeme que lo interrumpa, pero usted me acaba de decir que no está haciendo proyecciones y ahora me dice que sí son proyecciones. A ver, entendamos una situación. ¿Qué está haciendo usted? Me dice que no son proyecciones, pero me acaba de hablar de proyecciones, doctor Cruz. A ver, estos datos, llegar a esas cifras, ¿es una simple aritmética, una matemática que se está realizando o tiene una base sólida en base a lo que usted, cuando era autoridad, ha visto, una base científica del crecimiento sostenido? Porque aquí tienen que haber variables, ¿verdad, doctor Cruz? Usted lo sabe como ex autoridad y como médico. Si no se toman medidas, daba el ejemplo de España. España no ha tomado medidas en su tiempo. Italia no ha tomado medidas en su tiempo y está donde está por esta situación. Bolivia ha tomado medidas, que no son de las mejores o no se cumplen a cabalidad, pero ha tomado medidas. Insisto en mi pregunta, la proyección, no sé qué término utilizar, usted le pondrá el término. Cálculo, conclusión, proyección, qué sé yo, de 48,000 contagiados en Bolivia en 4 meses, ¿es una simplemente sumatoria o es algo inevitable? Se tome la medida que se tome en este momento, se va a llegar a esa cifra. Si me dejas, Juan Carlos, poderte explicar y darte las variantes, seguramente vas a tener respuesta a todas tus preguntas. ¿Ya? Lo que yo estoy haciendo primero es lo que matemáticamente se puede llegar a un caso extremo, en la medida que estamos haciendo la evolución en el país de estos 32 días. Las variantes, ahora te las digo. Primero, si comparas la curva de Bolivia en relación a otros países, el índice de transmisión ha sido menor. ¿Por qué? Porque el gobierno de la presidenta Áñez ha tomado medidas drásticas y contundentes de aislamiento, de cuarentena y además de fenómeno burbuja en muchos lugares, ejemplo Oruro, ejemplo Tarija, ejemplo Chuquisaca. No se ha podido controlar este crecimiento en 3 ciudades, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Con pruebas epidemiológicas, si tuviéramos tiempo te lo explicara. Sin embargo, te voy a hacer una proyección. Por ejemplo, Uruguay, que tiene la mitad de habitantes de Bolivia, y Uruguay ha comenzado una semana después de nosotros. Y Uruguay en este momento está en 415 pacientes, el 50% más que nosotros. ¿Qué quiere decir? Que las medidas sanitarias de contención de la transmisión no han sido tan drásticas como en Bolivia. Pero comparamos ahora la mortalidad, y ahí quiero llegar para que esos números especulativos que alarman a la población de 3.800 muertos sean aclarados. Uruguay tiene una mortalidad de exactamente el 1.2%. Bolivia tiene el 8%. Si nosotros en la proyección de 48,000 caso extremo llegamos nosotros a calcular, tendríamos 3.800 pacientes, con el 8%. Si calculamos con el número del Uruguay, tendríamos 480 pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que tender a hacer? A eso va el motivo de mi explicación. Primero, las medidas que está tomando el gobierno de Bolivia son las más acertadas.
Y lo reconozco y se está tomando un trabajo muy serio al respecto. ¿Qué quiere decir esto, querido Juan Carlos? Las medidas de aislamiento, las medidas de cuarentena, las medidas de burbuja, las medidas de mayor cantidad de laboratorios. Imagínate, cuando comenzamos nosotros, en el inicio de los 2 primeros casos, tuvimos que esperar 4 días para que lleguen los exámenes del CDC de Atlanta. Tenemos ahora 3 laboratorios. Se están implementando por donación del PNUD, ¿no? Y la compra de 100,000 reactivos, se están implementando 10 laboratorios. Cuando tú aumentas la proyección de exámenes de laboratorio, incide fundamental, y no lo digo yo, lo dice la OMS, incide fundamentalmente en la baja. ¿Cuál es la vía crítica en la que tenemos que actuar como país? La primera vía crítica que tenemos que tener es tender a disminuir lo máximo posible esa proyección de 3.800 muertos en los 4 casos, en los 4 siguientes meses. ¿Cómo vas a bajar? Ya te he apuntado esas medidas. Si logramos bajar a un 4%, que estaríamos en relación, por ejemplo, a países como Paraguay o países como la Argentina, estaríamos bajando nosotros esa mortalidad a 1.900 pacientes. Y si lograríamos el objetivo de bajar efectivamente al 2%, tendríamos nosotros 950 pacientes con una tasa de mortalidad. ¿Qué es lo que dice esta conversación para todo el país? No es mi intención alarmar. Mi intención es apoyar las medidas contundentes del gobierno que están recomendadas por expertos internacionales, por la OMS, y segundo aspecto, mantener la disciplina en el país de estas medidas. La receta seguramente la van a dar en el transcurso de los siguientes días o las horas, porque sí alarma este porcentaje de crecimiento del 8%. Pero también tiene una variante, querido Juan Carlos, importantísima. La variante es que nuestra mortalidad está elevada en base a la edad de los pacientes. Muchos de ellos son adultos mayores. Entonces, si tomamos nosotros la estadística mundial de adultos mayores en la media de 65 años, estamos hablando de un 12%. Por tanto, Bolivia estaría con el 8% bajo en este porcentaje. Bien, doctor Cruz. Es muy complejo, es una enfermedad nueva, es una enfermedad que todavía no tenemos una respuesta sanitaria al respecto, y lo que se está haciendo es de que por la experiencia global a nivel mundial, la experiencia europea, la experiencia china, la experiencia latinoamericana, nos está llevando a tener comportamientos comunes. Ojalá, digo yo, que se tenga todavía. Doctor Cruz, otro problema si me permite, por favor, porque el tiempo apremia, tenemos también consultas de nuestros colegas allá en Santa Cruz, compréndanos, por favor. Desiree Durán, estamos contigo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Doctor, muchísimas gracias también por atendernos desde Cochabamba. Usted hablaba de variantes, de que se pueden cambiar esas cifras que sin duda alguna alarman a toda la población. Si mejoramos las condiciones, decía que Bolivia se ha preparado mucho más antes que otros países, reaccionó con mayor tiempo de antelación de lo que vemos en otras grandes potencias del mundo que no han podido controlar todavía el COVID-19. Sin embargo, vemos esa tasa alta de mortalidad. ¿Qué es lo que necesitamos mejorar? Y si es que es factible y tenemos las condiciones dentro de nuestro sistema de salud para mejorar esas condiciones, y si tiene que ver con la respuesta que ha dado la población para poder también bajar esos números dentro de esa cifra que nos ha dado, que realmente es alarmante. ¿Es posible, es factible dentro de las condiciones que ya se han visto en estos días? Bien, deciré, qué bueno, y esto un mensaje para Santa Cruz. Yo decía de que nuestro sistema o esta pandemia en Bolivia tiene un comportamiento con 3 cabezas. 1, el sistema sanitario. 2, el sistema político, y el sistema social. Sin embargo, vamos a tomar tu ejemplo. Por ejemplo, si vemos de que el crecimiento en Bolivia en algunas zonas ha tenido una meseta. Oruro ha estado como 26 días en silencio epidemiológico.
Tarija ha estado en 8 días hasta ayer que aparece el otro caso. Y el otro caso es contacto del otro paciente que posteriormente por la fase demora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Santa Cruz? ¿Qué es lo que pasa con Cochabamba? ¿Qué es lo que pasa con La Paz? Son alteraciones de comportamiento de un grupo de personas que ha llevado de que el índice de contacto aumente y se multiplique exponencialmente. Pero si nosotros hablamos en infraestructura, yo que he estado en función de gobierno, puedo afirmar que la mejor infraestructura hospitalaria y aquí en equipamiento lo tiene Santa Cruz. Sin embargo, es una de las ciudades que más índice de casos tiene. No es que esté fallando el sistema sanitario, pero si comparamos la mortalidad de una ciudad con otra, no me gusta comparar porque a veces las ciudades se sienten susceptibles, pero también vemos de que otras ciudades tienen problemas de tipo de infraestructura, personal, y eso es lo que conversaba ayer con el doctor Urenda. Yo le decía, lo importante es de que cada sede tenga un departamento en este momento de contención específico para manejar el COVID-19. Y este crecimiento del personal y de los equipos de contención tiene que ser tan exponencial como los casos que tiene. Nosotros tenemos, ya he dicho, las medidas paliativas. Una cosa muy importante es romper la cadena de transmisión. Si nosotros multiplicamos el número de pacientes que en este momento tiene Santa Cruz, todavía haciendo una inversión grande, se puede contener. Se puede contener con albergues de aislamiento temporario, con albergues y hospitales de manejo clínico de los pacientes positivos, sintomáticos, y por último, con la multiplicación de las unidades de terapia intensiva. Si podemos deciré, Santa Cruz tiene en este momento la mayor cantidad de sitios de terapia intensiva en el país. Sin embargo, ya está a punto de colapsar. Por tanto, las medidas que está tomando, y yo quiero felicitar al gobierno de la presidenta Yanine, que sí se ha tomado a través de la mesa situacional, porque no solamente el ministro de Salud saliente o el entrante es la dita madrina que va a dar solución a estos problemas. En realidad, se ha establecido una sala situacional y en esto es ponderable, y esto lo he manifestado a nivel internacional. Porque esta sala situacional es multidisciplinaria. Están todos los ministerios trabajando desde las 7 de la mañana haciendo evaluación, conjuntamente las Fuerzas Armadas, la policía. Todos estos elementos, yo veo que esto que he llamado el modelo boliviano de COVID-19 nos está dando una meseta en comparación con los otros países. No quiero ser exitoso. Si bien tenemos un número inferior de casos contagiados, tenemos la mayor tasa de letalidad. Entonces, donde tenemos que atacar en este momento, nosotros deciré, es en la tasa de letalidad, las complicaciones con el equipamiento suficiente, que la población nos deje meter a nuestros pacientes a los hospitales, que no se impida el tratamiento, que el enfermo de coronavirus no sea visto como un leproso, la familia estamos bien. Y otro aspecto importante que quiero manifestar públicamente, el Estado debe preocuparse de la salud de los sanitarios, del personal de salud. Ahora sí, porque un día antes yo he estado en la sala de terapia intensiva del hospital La Portada, viendo las condiciones en las que trabaja nuestro personal y recomendándoles el máximo de bioseguridad, porque también tenemos estadísticas mundiales que el 27% del personal de salud se va a enfermar. Por tanto, otra tarea importante del gobierno es tomar las medidas más rápidas y contundentes para la bioseguridad de los trabajadores de salud, que lo hemos estado haciendo en mi gestión. Muy bien, Nacional con Juan Carlos en La Paz, también deciré en Santa Cruz. Realmente es muy apreciable que nos dé estos datos, justamente que en su momento alarmaron, justamente por los titulares. Ahora he explicado
Se entiende de que este es un cálculo que se realiza a nivel mundial. Cada país seguramente está realizando este estudio de su curvatura para ver cómo se va a desarrollar y cómo se va a ir moviendo. Hoy estábamos escuchando, ¿no es cierto?, al doctor Aníbal Cruz, exministro de Salud, informando acerca de estas cifras que llamaron muchísimo la atención, que tuvo mucha repercusión además en cuanto a la situación de Bolivia frente al COVID en los próximos meses. Esperamos de verdad que estas variantes de las que hablaba para poder disminuir los casos en el país se puedan dar en nuestro sistema de salud, pero también con la conciencia que cada uno de los ciudadanos debe tomar en cuenta. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.